San Marcos 6, versos del 30 al 34. Los apóstoles llegan del trabajo. Resumen. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían enseñado. Él, entonces, les dijo, vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero los vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo, a pie, de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Philippe Petit es un equilibrista francés que el 17 de agosto de 1974 caminó sobre un alambre tendido a 409 metros de altura, fijando cada extremo del alambre entre las azoteas de las Torres Gemelas en Nueva York. Él tenía para esa época 24 años, fue detenido después de esta hazaña, pero como se trató de un espectáculo de exhibición se retiraron los cargos y quedó libre. El equilibrista, para no caerse de esa gran altura, debió mantenerse en perfecto equilibrio venciendo sus propios impulsos que lo querían sacar de su propósito, como el miedo, sus temores, y también vencer las fuerzas que actúan fuera de él, como el viento, que querían sacarlo del enfoque que él llevaba de llegar de una torre a la otra. Entonces debió conservar su postura y la orientación del cuerpo, manteniéndose en equilibrio porque de lo contrario la muerte estaba segura a 409 metros hacia abajo. Eso es como la vida, el enfoque de los objetivos sin distraernos demasiado ni dejarnos caer por las fuerzas internas y externas que empujan. El caminar por un alambre templado colocado de un extremo a otro. Una torre de fijación es esta vida, y la otra torre está en el otro lado de la orilla. Y el éxito está en mantenernos en equilibrio para llegar bien a la otra torre. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy nos presenta la necesidad de mantenernos en equilibrio para no perder el enfoque. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían enseñado. Él, entonces, les dijo, vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Los apóstoles llegaron después de cumplir su misión de enseñar lo que Jesús también les había enseñado. Inmediatamente Jesús les dijo, vamos a descansar un poco. Los tres aspectos del equilibrio de la vida. Trabajar, orar y descansar. Los apóstoles llegaron de trabajar, y fueron a contarle a Jesús lo que habían enseñado. Después de trabajar llegaron a hablarle a Jesús, eso es orar, hablar con Dios, para luego descansar. Entonces tres aspectos que nos mantienen en equilibrio, trabajar, orar y descansar. No se establece el tiempo para cada actividad, pero si se limita el descanso solo a un poco, dice Jesús, vengan para descansar un poco. De los tres aspectos para caminar en el equilibrio de la vida, limita el descanso a un poco, porque después de un poco, el descanso se puede convertir en pereza. Y además dice que ese poco descanso, debe tomarse retirándose de toda actividad, o como se dice desconectándose del trabajo y de la gente, vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario. Es un descanso corto, pero desenchufado de las multitudes y de las actividades normales. Entonces, qué importante es el trabajar, mantenerse ocupado, pero también es importante el descansar y el orar. Muchos se entregan solo al trabajo, pero se olvidan del descanso y aún peor de la oración. El equilibrio y la proporcionalidad de estos componentes de la vida es la clave para el bienestar material, pero también para la riqueza espiritual. El Evangelio no establece como una medida, en cuánto debo trabajar, cuánto debo orar o cuánto descansar, porque eso va relacionado con la dedicación de cada uno en su vida ordinaria y su vocación, aunque según el mandato de Dios escrito en el Éxodo 34, dice, tienes 6 días a la semana para trabajar y un día, el día séptimo, para descansar. Sería algo cercano al 15% de descanso y 85% de trabajo. Sin embargo, miremos no la proporción sino el orden con que la narración nos presenta los tres aspectos del equilibrio de la vida, trabajar, orar y descansar. Si miramos el final de un día normal, al final del día llegamos a la casa de trabajar, entonces continuaría la oración y luego descansar. Y al día siguiente iniciamos con lo que terminamos el día anterior, descansar, seguiría la oración y luego el trabajo, y continúa la secuencia. Esto sería como una forma de espiritualizar mi vida, mi trabajo y mi descanso.
De esa forma toda mi vida quedaría relacionada con Dios, mi trabajo y Dios, mi descanso y Dios. Esto es fundamental, que la oración no esté ausente en el trabajo ni en el descanso, porque la oración da la sabiduría para el trabajo y la tranquilidad para el descanso. En el caminar a lo largo del alambre templado de torre a torre, la fuerza del solo querer trabajar nos puede hacer perder el equilibrio muy pronto porque entonces la vida se enfocará en una sola necesidad, y en una sola dirección, que es el solo deseo de tener lo material, del tener, del poseer y el placer, sin importar ni el descanso ni la oración, porque mientras el descansar permite retomar aires y dar la pausa para continuar, neutralizando fuerzas como la ira, el estrés, la amargura y el descontrol, que nos pueden hacer caer de la cuerda del equilibrio, la oración se presenta en la mitad de ambos aspectos de la vida, en el trabajar y en el descansar, como el componente salvador del equilibrio, en el equilibrio. Trabajar y orar, y descansar y orar. Muchas veces el trabajo nos llena de preocupaciones, angustias, y quedamos con más peso que el mismo trabajo, y el orar nos aliviana esas cargas para poder descansar y para poder dormir. Muchas veces no es el trabajo que nos quita el sueño, sino que son las preocupaciones que no nos permite dormir, por eso la oración nos quita esos pesos extras que vienen ligados a las preocupaciones y a la rutina de la vida. La oración descarga esas cargas extras que nos pueden hacer perder el equilibrio mientras caminamos por el alambre templado de torre a torre. Trabajemos y oremos, descansemos un poco y oremos mucho, para retomar nuevamente las actividades. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.